Vamos a las 5 noticias de la semana. Las 5 noticias de la semana. Hallan restos óseos de mujer desaparecida. La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron este martes el levantamiento de restos óseos humanos que se encontraron en una vivienda de la ciudad de Pacaraí. Corresponden a una mujer de nombre Melissa Fleitas, desaparecida hace 14 meses. Ley de legítima defensa. El diputado liberal Edgar Ortiz presentó un proyecto de ley que amplía el artículo 19 de la ley número 1160/97 del Código Penal paraguayo, con el fin de que ninguna persona sea imputada en legítima defensa, especialmente en sus respectivos domicilios. Mario Abdo se reunió con Efraín Alegre y Mario Ferreiro. El presidente de la Nación, Mario Abdo, visitó ayer a Efraín Alegre, presidente del PLRA, en la propia sede del partido. La reunión giró en torno a generar consenso entre el oficialismo y la oposición sobre temas puntuales, dejando bien en claro que no habrá pacto político. Por otra parte, el día de hoy el presidente de la República se reunió con el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Algunos de los temas desarrollados fueron la construcción del Metrobús en Asunción y la situación de las familias afectadas por la crecida. Exfiscal Fuster encabezará la unidad de lucha contra el contrabando. Emilio Fuster fue designado por el presidente de la República, Mario Abdo, como el coordinador de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando. La unidad especial tendrá como función la planificación de acciones para el combate al contrabando. Además, se enfocará en materia preventiva y represiva. Los recursos provendrán de la Presidencia de la República. Quíntuple asesinato. Una de las imputadas tenía la cartera de la mamá de Dalma. La fiscala Esmilda Álvarez manifestó que una de las imputadas en el quíntuple asesinato, Araceli Sosa, tenía en su posesión la cartera de la mamá de Dalma Rojas Rodas y que en el interior había objetos personales de Bruno Marabel. Las dos mujeres imputadas por el caso, Araceli Sosa y Alba Armoa, seguirán en prisión hasta que se termine de contrastar las informaciones obtenidas de sus declaraciones. Qué locura es este quíntuple asesinato, sinceramente, por todo lo que significa matar a 5 personas, 2 niños sobre todo. Pero acá hay gatísimo encerrado, ¿no es luego? O sea, yo no creo que solamente este chico haya cometido todos estos asesinatos. Hay algunas informaciones que dicen que en realidad parece que estaban, bueno, no estaban precisamente en negocios muy santos todos ellos, excepto los niños, obviamente. Y no sé, algunos hablan de una especie de venganza y que por eso se parece que las muertes no fueron hechas el mismo día y todas juntas, digamos, ¿verdad? ¿Ustedes saben algo de este caso que es realmente, qué se maneja así a nivel judicial? La verdad que solamente a través de los medios, la información de los las medios. informaciones, pues está en la etapa incipiente de la Así investigación y la fiscal interveniente está cotejando todas las Me informaciones. llama la atención es la crueldad. Sí. Parece ser así como un poco como decía, de que se quiere enviar un mensaje. Exacto. Porque parece que le mataron primero a las 2 mujeres y a los niños y después quedó vivo el señor y después le mataron al señor. Hay varias versiones. Después, y la última declaración, según el abogado, es que él solamente le mató al padre. Al señor. Sí. O sea, hay muchas conjeturas, pero no sabemos la verdad. Los antecedentes que tienen las personas, Sí. los mayores, ¿verdad? Impresionantes son todos. Tienen un historial bastante peculiar. interesante, parece peculiar. Así mismo. Bueno, y interesante también el gesto, sin lugar a dudas, del presidente de la República, esto de ir a visitar a Efraín, pero sobre todo el gesto que más me gustó es que vaya a la Intendencia, porque la verdad que Asunción es la capital de todos los paraguayos y es muy importante que trabajen conjuntamente el gobierno municipal, que obviamente no tiene todos los recursos para todo lo que demanda esta ciudad con la cantidad de gente que recibe diariamente. Así es que me parece interesantísimo el gesto del presidente que él vaya a visitarle al intendente. Por lo menos en ese sentido parece que está bien asesorado Mario Abdo, en términos de comunicacionales y en términos de su imagen, ¿verdad? Esto de irse. Después se manda algunas pequeñas, ¿verdad? Pifiaditas que le podemos recomendar para que no lo repita. Pero bueno. No todo puede ser perfecto.
A ver, Jenny nos preparó un informe sobre lo que vamos a tratar, así un pantallazo nada más. La Constitución Nacional establece la creación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La atribución primordial de este órgano es enjuiciar, remover o apercibir a los magistrados judiciales, miembros del Ministerio Público y a miembros del Ministerio de la Defensa Pública, ya sea por comisión de delitos o por mal desempeño de sus funciones, definidas en algunos casos en los artículos 253 y 270 de la Carta Magna. Son 8 los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 2 son miembros de la Corte Suprema de Justicia, 2 del Consejo de la Magistratura, 2 diputados nacionales y 2 senadores de la República. La función del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es la de velar por la correcta aplicación de la justicia, pero en los últimos años, sin embargo, este órgano constitucional ha sido utilizado por el poder político como una herramienta de presión o de escarmiento. En la práctica, el jurado, lamentablemente, ha sido salpicado con hechos de chantaje, extorsión y manipulación de la clase política contra jueces y fiscales. Son múltiples las denuncias sobre el actuar del jurado o de algunos de sus miembros, quienes han controlado la labor de jueces, fiscales y defensores por medio de amenazas de sanciones en caso de que investiguen a políticos influyentes, amigos o parientes de estos. Lo que se diría en la jerga coloquial, una institución garrote utilizada por aquellos que se sienten afectados por investigaciones fiscales y judiciales. Bueno, antes yo tengo varias, en realidad, tomar el tema Poder Judicial nos tendría que llevar más de 10 programas solamente a analizar la cuestión. Pero antes de entrar a lo que a mí personalmente me interesa, porque creo que es de interés general sobre la situación del Poder Judicial, ¿a qué me refiero? Esencialmente a dos elementos que me gustaría analizar con ustedes. El tema de la celeridad de los casos, o sea, que no puede ser que los juicios tarden tanto. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué son tan lentos todos los juicios? Y después está el tema también de la corrupción en el Poder Judicial, que en algunos casos va vinculado a este tema de la presión y manipulación política, ¿verdad? Pero también de la corrupción en el sentido que muchos, independientemente a que no tengan de repente la presión política encima, son casos que es de gente tal vez más intrascendente, digamos, también existe corrupción muchas veces de algunos magistrados, fiscales, etcétera. Corrupción, digo, en términos de monetarios, ¿verdad? O sea, entonces, a ver, ¿cómo hacer para encarar esas dos cosas? Pero antes les quiero preguntar, a ver, ¿por qué ustedes están aquí? Porque, aparte de que es importante que vayamos, porque uno de los temas que, por ejemplo, habló el presidente de la República con Efraín Alegre, aparte escuchamos desde hace ya décadas la reforma del Poder Judicial, pero parece que ahora más o menos todos sintonizan, ¿verdad?, de que es una prioridad para institucionalizar el país, debe haber una reforma judicial, debe institucionalizarse más la justicia, ¿verdad? Entonces estamos en tema, en síntesis. Y es muy importante para los que nos están viendo y escuchando, que ustedes, ay, la justicia, en cualquier momento vos podrás caer en la justicia. No es así, bueno, que se jodan los delincuentes, no. O sea, yo siempre pongo, ahora estaba hablando durante el caso, no sé, de mi hermana, que tiene una cuestión de desalojo, o sea, ella no cometió nunca ni un delito, pero que su inquilino no sale, se tiene que ir al Poder Judicial. Tenés un accidente, ¿verdad? Le atropellás a una moto, ¿verdad? Gran lío te espera, ¿verdad? Bueno, te vas al Poder Judicial. Entonces, sí o sí, no es que solamente se van los delincuentes al Poder Judicial, ¿verdad? Sino que uno se va a dirimir un montón de cosas en el Poder Judicial. Así que es algo demasiado importante lo que vamos a tratar con ustedes. Pero, a ver, el motivo primario, digamos, por qué yo les invité, porque a mí me habían dicho, concretamente me había dicho Héctor, mi compañero de Radio 1000, que ustedes están, no sé si en conjunto o alguna de las organizaciones aquí invitadas, yo traté de que estén todos representados, viendo qué hacer sobre este tema, la presión y la manipulación política sobre la justicia, ¿verdad? Que de hecho también entró, digamos, como tema por todos estos escándalos que sucedieron, audios, etcétera, etcétera, que todos, de hecho, sabíamos que es así, pero no necesariamente tenemos los elementos.
Y tengo entendido, y ahí ya les abro la pregunta a ustedes y ustedes responden, que ustedes, no sé si en conjunto, como digo, algunas organizaciones, están viendo qué hacer para ir tomando medidas para que cada vez por lo menos sea menor la incidencia y la determinación política en el Poder Judicial y por lo tanto lograr mayor independencia. Tengo entendido que es así, ustedes me dicen, porque es lo que me dijeron. Así pues, mira, yo, en nombre de la Asociación de Jueces del Paraguay, hemos asumido, era un compromiso ante la ciudadanía, una dura autocrítica que le llamamos nosotros, en conocimiento de que para que exista una independencia del Poder Judicial en nuestro país, tenemos que erradicar el amiguismo, tenemos que combatir la mora judicial, enfrentar frontalmente la corrupción, que son los elementos que conspiran para la independencia del Poder Judicial. Entonces, en particular, la Asociación de Jueces ha llevado eso en la práctica para una demostración, pero también hemos debatido que no solamente la mora judicial o la corrupción, la desconfianza hacia la administración de justicia son los problemas de la independencia del Poder Judicial, sino un problema estructural. Y un juez que está sometido a un control sin ninguna garantía. No hay una garantía del propio juez en el sentido de que existe organismos extrapoderes como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que controla en el acceso a la función y le somete al juez a una ratificación cada 5 años. Cada 5 años tiene que pasar nuevamente por el Consejo de la Magistratura para ser confirmado. O sea que no tiene una estabilidad el juez como otro país. Eso iba a decir, en el caso de los jueces, ustedes cada 5 años, ¿hasta cuántos años es que tienen que ser ratificados? Una designación y 2 confirmaciones por el Consejo de la Magistratura. O sea, 15 años. 15 años. Y para tener la estabilidad laboral. Espera, ¿y por el Consejo de la Magistratura tienen que ser ratificados? Por el Consejo de la Magistratura, integrar las ternas y la Corte debe designar. Espera, entonces, no es que son ratificados, tienen que integrar las ternas. Así mismo. O sea, vuelven a competir cada 5 años. Cada 5 años. O sea, y también los fiscales, los defensores. Pero no tienen ustedes, porque es así como, no sé cómo les explico, más puntos porque, o sea, ¿compiten de cero o no es así? El Consejo de la Magistratura tiene un sistema de evaluaciones y de asignación de puntajes según los estudios y demás. Sí, y hay un pequeño detalle también, Mina, pero es paliativo. Sí. Hay una ley que establece que quienes están en las funciones, por ejemplo, Ricardo está en su función de fiscal, quiere ser confirmado, el Consejo está obligado a integrar su terna, pero siempre en concurso con otras 2 personas. O sea que pero cada 5 años es el mismo procedimiento de ir a solicitar otra vez a los consejeros. Y que tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento, como vimos ahí la composición, está bastante, digamos, comprometido políticamente, pero ¿verdad? Está sujeto igualmente a una evaluación, como dice el doctor Merlo, el magistrado, ¿verdad?, para volver a concursar por su cargo, ¿verdad? No es que integra directamente, ¿verdad? Se hace todo un mecanismo de evaluación de análisis de sus resoluciones, cuáles fueron confirmadas, cuáles fueron anuladas, cuáles fueron revocadas. O sea que yo creo que habré sido la única periodista, si me equivoco, de todas maneras, bueno, no, una de las que apoyó lo que nadie apoyaba, como siempre yo voy contracorriente, me parece, que los miembros de la Corte, ¿verdad?, que una vez que sean elegidos no tengan que ser vitaliciados, al revés, que sean vitalicios, ¿verdad? Y que se los saque por juicio político si cometen errores, porque justamente no quería, ¿verdad?, que tengan que ser ratificados. No sabía que ustedes, los jueces también, digamos. Los defensores también. Y en todos los países del mundo, y inclusive en América Latina, el Paraguay es el único país donde no tiene la estabilidad. O sea que yo no estaba meando tan fuera del tarro. Desde la época de los romanos, la estabilidad de los jueces, porque el juez tiene que ser independiente. Claro. No tiene que responder a presiones. Exacto. Entonces, la estabilidad es una garantía. No del juez ni del fiscal, sino del ciudadano. Eso mismo yo decía. Del sistema. Es lo que yo decía, claro. Así mismo. En todo caso, bueno, pero si hacen mal, que haya un mecanismo que es el juicio político y que existe. El Jurado de Enjuiciamiento Magistrado que evalúa. Y que hay otra forma también, eso le quería preguntar.
¿De qué forma ustedes, los jueces y fiscales, son evaluados y si uno quiere, se da cuenta que o son corruptos o que no hicieron bien su trabajo, prevaricato, que son millones de motivos, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento sé que es porque Que es conozco, pero extrapoder. hay otro también que es la Corte, Sí, ¿verdad? también. La Corte también para los jueces e internamente el Ministerio Público tiene su oficina de auditorías, donde se hacen auditorías sobre casos específicos, de repente que son objeto de denuncia, o también se hacen auditorías de gestión. Tenemos un sistema de control de línea Eso que en es la ejercido Fiscalía. en la Pero Fiscalía. ¿y quién y te tenemos puede sacar a inspectoría. vos o a cualquier fiscal, digamos? Inspectoría puede aplicar sanciones, Ah, puede suspender a los fiscales, Pero es inclusive sacarlo, o sea, les los puede... remite al jurado de enjuiciamiento o sea, si eso te iba a decir. considera de Los que... únicos que pueden en realidad sacarlos a ustedes El es jurado el de jurado de enjuiciamiento. El enjuiciamiento. jurado de Con enjuiciamiento. respecto a los jueces, Yo pensé que la Corte también con podía. respecto a los jueces, creo que los funcionarios más controlados es el juez. Nosotros tenemos un tribunal de ética, Ajá. tenemos Superintendencia. la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, auditoría de gestión, Sí. auditoría de gestión inmediata y encima otra vez el jurado de enjuiciamiento de magistrados. La Corte como superintendencia puede abrir un sumario, puede suspender al juez, puede enjuiciarle al juez. Enjuiciarle en ante los el jurados, ante el jurado, jurado. como órgano O sea, previsto en la ley siempre, o sea, 35. que No el- estamos de- exentos de controles, al contrario, estamos llenos de controles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, Y el horario, el control de llegada, de rendimientos. ahora ¿cuál es la preocupación de ustedes? En el sentido, primero, ¿están organizados? O sea, ¿están en comunicación? ¿Piensan hacer algún tipo de planteamiento? Porque tengo entendido que la preocupación esencial de ustedes es el jurado de enjuiciamiento actualmente, ¿verdad? Porque ha actuado en varias ocasiones, no sé si en esta administración, pero en varias ocasiones como que presionando o chantajeando en algunos casos, ¿verdad? Realmente, un poco como decía Delio, es toda una estructura. El Sí. sistema de ingreso, la estabilidad y también el sistema de remoción hacen a un clima de trabajo para el magistrado que necesita sencillamente trabajar tranquilo, Sí. sin presiones. Nosotros tenemos una historia del jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Que es una institución que tiene 20 años, donde podemos decir altibajos, pero estos altibajos comprometen fuertemente el ejercicio de la magistratura. Porque, a ver, Porque expliquen- la misma persona Sí. que con la influencia política te está metiendo en la terna, ¿verdad? Porque hay representantes políticos, son los representantes políticos otra vez con los que tenés que verte el día que hiciste algo que a lo mejor No no les les, gustó. gustó políticamente. Entonces, ¿a qué es lo que nosotros apuntamos? Los 4 gremios Sí. estamos hoy pensando y revisando Sí. la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados que tiene que adecuarse a los estándares internacionales. La ley, porque el jurado de enjuiciamiento, le pregunto, ¿está en la Constitución, ¿verdad? Sí. Como Sí, está en la organismo. Constitución. ¿Y qué es lo que se puede revisar sin llamar a una constituyente dentro del jurado? A ver. En cuanto a la ley es el procedimiento básicamente, es decir, el enjuiciamiento de oficio. Hablamos de un proceso que es altamente técnico. Uno cuestiona la actuación técnica de un juez, de un fiscal, y ahí tenés las partes y el propio sistema, los sistemas de controles que estaban hablando los compañeros acá magistrados. Entonces, el que el jurado de enjuiciamiento abra procesos de oficio, tal vez por casos que tienen alguna alarma social, genera de repente una situación que puede ser explotada, diríamos, políticamente, y lo que nosotros buscamos es que esto responda a cuestiones que se inicie con una acusación técnica. Como en cristiano, ¿cómo sería? Como cristiano, de que quien le denuncia al juez, al fiscal, asuma la responsabilidad que está acusando porque hizo su trabajo dentro de las reglas procesales que quiénes son tenían que esos? cumplir. O sea, los afectados. Los afectados. El justiciable. Exactamente. Los afectados. Y ahora de oficio, pues sin... Ahora sin- el jurado de enjuiciamiento puede abrir las carpetas de ¿Y oficio. por qué, en qué se basan, por ejemplo? Por la A ver. ley. A ver, La ley establece La eso. ley Pero, establece por ejemplo, eso. las veces que lo hicieron de oficio, a ver, ¿por qué lo hacen? Por ejemplo, si nadie se quejó o cómo lo Anteriormente había un sistema que era, se le pedía la carpeta, ¿verdad? Eso ya era una señal de alarma para... ¿La carpeta de qué? ¿De un caso? De un caso, ¿verdad? Entonces ya era una señal, es como un mensaje, mira que cuidado con lo que haces. Ah. Vamos a hablar claramente. Sí, vamos a hablar claramente, ¿verdad? no, no está al pedo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende que las partes
y los organismos de control interno de cada institución sean los que movilicen en todo caso el enjuiciamiento de los magistrados. Por otro lado, otro cuestionamiento es que cuando se comienza el proceso automáticamente se les estaba suspendiendo en sus funciones. Eso generaba un impacto en el normal funcionamiento. O sea, cuando pedían ya la carpeta o estaban investigándote, Sí. ya te suspendían. Ya se enjuiciaba y sin escucharle, cosa que en cualquier proceso es una garantía el de ser oído antes que te impongan una medida o sanción. Eso está en el Pacto de San José de Costa Rica. Sí. Automáticamente se procedía a la suspensión sin haberle oído siquiera al fiscal. ¿Le suspendían al fiscal o jueces? ¿Da igual? Fiscales o jueces, exactamente. Así mismo se le es, Mina, suspendía su la funciones. mayor preocupación de la ley 3759 del año 2009, que se halla en vigencia, la Asociación de Jueces del Paraguay ha planteado una acción de inconstitucionalidad que está en la Corte Suprema de Justicia con respecto a la oficiosidad y también por publicaciones. Derecho a la defensa. algo Publicaciones. tan- Y eso es porque la garantía que el juez necesita, y nosotros sostenemos que ningún magistrado puede ser enjuiciado por sus decisiones, por sus fallos, solamente si por mala conducta. Y entonces hay hoy, que es de público conocimiento, después del audio del jurado de enjuiciamiento, donde existía siempre presión hacia los jueces, entonces hay una alarma y por decir una preocupación general de los jueces. Si bien es cierto, ha cambiado con los nuevos integrantes, se ha transparentado el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sin embargo, el 90% de los casos que son denunciados por los litigantes o por el abogado son rechazados y acoge el jurado de enjuiciamiento el enjuiciamiento de oficio. Y eso deslinda la responsabilidad al denunciante, donde el juez tiene que poner un abogado, tiene que lo que significa para la familia, para el honor de defenderse ante el jurado de enjuiciamiento, que a veces se utiliza como chicana también para apartarlo a un juez. Hoy el jurado ha avanzado también con respecto a las sanciones a aquellos denunciantes de mala fe, que son los abogados. Hay 6 profesionales abogados que tienen más de 20 denuncias de jueces, cada uno. Entonces, evidente que es una política ya de y es ellos. una perversión del sistema. Es una mira. perversión. Es Y hay decir, una- un sistema que tenía que trabajar Sí. para mejorar el desempeño, ¿verdad? Claro. Evaluando, Se usa resulta que como- se pasa trabajando, se utiliza como un organismo de extorsión. De Entonces, yo extorsión y meto una presión, denuncia, claro. es más, hay casos en el interior que los colegas me comentaron, de que al recurrir la resolución del juez, que va a cámara, después la instancia que revisa lo que dice el juez, ya le pegan, le presillan la denuncia ante el jurado como digamos, un mensaje para el camarista que si atienda está que no le suspendido el salga. juez de primera Sí, claro. instancia, lógicamente que va a resolver el mismo. ¿Cómo los mismos se va a tribunales. resolver en segunda instancia? ¿Verdad? Y hay una particularidad con los defensores públicos, señora Mina, sí. respecto a las causales que están establecidas, porque todas estas causales que están mencionando muy bien de mal desempeño fueron proyectadas para otro tipo de operador del sistema, fueron proyectadas para jueces, fueron proyectadas para fiscales. La defensa pública como institución se independiza hace poco tiempo, ya no dependemos de la Corte. ¿Y cuál fue el problema? Que las normas que están regulando el mal desempeño quedaron desfasadas. Es decir, los defensores públicos hoy, como operadores del sistema, no podemos saber a qué reglas atenernos porque las reglas que se establecieron para fiscales y para jueces son diferentes en nuestra naturaleza como función. Y eso es lo que realmente nos preocupa a nosotros. ¿Y cómo es para ustedes? Y hasta el momento no está resuelto porque la ley tiene que ser reformada, tiene que adecuarse a los estándares y a la conducta del defensor público que litiga. Porque somos como cualquier abogado Claro. particular, pero desde el ámbito público. Claro, pero en el caso de ustedes, ¿acaso ustedes están...? Estamos sometidos al jurado. Por nuestra ley autonómica, o sea, la ley orgánica que le da la autonomía establece que el órgano de control de los defensores públicos es el jurado de enjuiciamiento. Pero ¿cuál hecho- fue el problema? Que no se adecuaron nunca las normas para nuestro enjuiciamiento respecto a las Oye, causales. pero ¿alguna vez fueron enjuiciados algún defensor Y público? bueno, en La este caso defensora hay general. un caso que es el de la defensora general, pero como jefa, la máxima cabeza institucional, que es la doctora Noemí Llore, ella estaba enjuiciada, pero todavía no ha sido removida. Estaba, creo que, autos para sentencia, si mal no recuerdo, pero no se ha resuelto O esa sea que en el causa caso de ustedes, los defensores públicos, lo que habría que hacer entonces es que adecuar la norma. adecuar la norma a la figura del jurado. Sí.
O sea que ahora está en una nebulosa. Sí, el mal desempeño, por ejemplo, Sí, para que sea sí, más sí. clara la idea, de los fiscales que a ellos se les exige objetividad, que vean lo malo y lo bueno en un proceso penal de la persona que ellos están sometiendo a procesos. Imparcialidad en el caso de los jueces. Nosotros no somos imparciales, somos parte en el proceso. Claro, exacto. Y no somos objetivos, somos absolutamente subjetivos. Claro. Entonces, Entonces, eso ¿cómo- es lo que cómo nos le está juzgan? adecuado. Y ese es el problema que tiene ahora el jurado y tenemos nosotros también como operadores del sistema. También, Pero en el caso de usted otra vez es mejor, porque si están out, por lo menos se salvaron del jurado. Pero te cuento que práctica. se presentan denuncias. hasta hoy no hay y causa. No hay causa. No hay todavía. causa. Claro. Pero otra situación que se plantea hoy con respecto a que es también de público conocimiento, el enjuiciamiento de 2 miembros de tribunales de apelación del doctor Emiliano Rolón Fernández y el doctor Nalo Martínez Prieto, en carácter de ministro de la Corte Suprema de Justicia, hoy está en el jurado de enjuiciamiento. Sin embargo, los ministros de la Corte como integrantes de la máxima instancia judicial pueden ser juzgados por mal desempeño por juicio político. Pero y estos dos, perdón, estuvieron, ¿cómo se dice cuando uno está por un caso nomás? Integraron. Integraron, ¿verdad? integraron Suprema como como camarista. Bueno, pero entonces ahí les pregunto, Sí. si integraron nomás, claro, en ese momento se les está jugando por algo que ellos tuvieron carácter de miembro de la Corte, aunque sea Ejerciendo por la función de ministro de ejerciendo la función de ministro. el ministro de la Pero- Corte tendría que ser con la misma inmunidad que tiene establecido en la Constitución Claro. Nacional, el 255. Los miembros del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento tienen la misma inmunidad de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Hay abogados, representantes de abogados en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento, que solamente puede ser removido de su cargo por juicio político. Y consideramos que los jueces, miembros de tribunales que integramos la Corte Suprema de Justicia, como miembro de la Corte Suprema de Justicia, nuestra decisión tiene que ir a través de la remoción o la denuncia o mala conducta ante el Parlamento por juicio político. Y consideramos y ahora también... cómo fue? Ahora fue al jurado de enjuiciamiento. Al jurado fue que le sacó. Pero, Pero no es que le sacó, ¿verdad? No, están se le- procesados. Están están procesados. pero denunciados. ningún miembro de la Corte Suprema o del juzgado, ¿verdad? Sí, pasan por puede juzgado. ser por mala, Juzgados. pues solamente por mala conducta, pero no por una Y- decisión judicial. Y ellos en términos ordinarios, digamos, siempre son, ¿qué son? Jueces de Miembro del Tribunal de Apelación. Apelaciones. Miembro del Que Tribunal serían de colegas del doctor de Olivera. Yo Claro. soy miembro del Tribunal de Apelación, Ah. integro La en varios Corte casos, cada vez que en varios casos, por alguien inhibición. se inhibe. por- Claro, claro. Y hoy hay hay una reacción de los miembros de no integrarme a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque que es una inseguridad total en la integración como miembro de la Corte Suprema de Justicia que mañana le lleva al jurado de enjuiciamiento y alguien le denuncia por mal desempeño de su función. Cumplir las funciones sin las garantías propias de la Ya función. sé, pero en realidad cualquier función que ustedes cumplen como camaristas están expuestos, ustedes me están diciendo, a irse al jurado de enjuiciamiento. Estamos Al jurado de expuestos, enjuiciamiento, pero solamente por mala conducta. ¿Y qué significa eso? Aplicación de normas Pero derogadas. en este caso, ¿por qué ellos se fueron? ¿Por mala conducta o por qué? En el caso, En el hubo caso de una, estos dos casos. una acusación Del Ministerio presentada por la Fiscal General del Estado Ajá. cuando se sabe el fallo y Eso se es guapo. analiza y se encuentran elementos que en la acusación ponen de manifiesto de que hubo un actuar procesal no adecuado a las reglas del proceso. En el Esa caso es la particular, los dos acusación. miembros de la Corte Suprema, como miembros de tribunales, fueron acusados por el Ministerio Público, por la Fiscal General del Estado. ¿verdad? ¿Y ustedes creen que tendría que haber ido al Parlamento? Y Eso estamos porque vamos a sosteniendo- suponer que se comportaron mal. ¿Qué juicio político? Entonces tendría Claro, que ir sí o sí al Parlamento, al ¿ustedes Parlamento. Pero la idea creen? es... Pero a ver, ¿dónde dice eso? Te- Porque te también no explico. es O sea, la lo que idea ustedes es creen, a ver. lo que plantean ellos y también Sí. para los adjuntos que firmamos por la Fiscal General del Estado Fue para plantear la misma resoluciones, situación los fiscales juntos. los dictámenes de Fiscalía General. Lo que se plantea es que estamos asumiendo la función, o sea, ellos están asumiendo como camaristas la función De corte. de ministros de corte Sí. que tienen ciertas garantías para Ya trabajar sé, pero más digamos, esa libremente. figura es, bueno, ustedes deducen, ¿verdad? Pero la ley, lo que le pregunto, en ningún lado es explícita en el sentido de decir... Nos remitimos a la Constitución Nacional del 225, que da la garantía de que solamente los ministros de la Corte pueden ser removidos por juicio político. Entonces, Aunque si no uno- sean regularmente, porque ellos en realidad si no uno son no hay- ministros de la Corte. No. Integraron para ese caso, por eso les pregunto. Y hoy estamos nosotros los miembros de tribunales de toda la República, estamos enviando al Parlamento Sí. el próximo lunes
una nota Sí. con respecto a una que expresamente la ley diga en caso que se integra la Corte Suprema de Justicia un miembro del tribunal pueda ser removido por juicio político. Plantean que sea explícito eso. Exactamente. Porque ahora ustedes se basan Solamente la interpretación constitucional. Interpretación constitucional, pero no hay una ley que diga ni una Los cosa fiscales ni otra. adjuntos integra y firma como representación del fiscal general de Estado, pero solamente el fiscal general de Estado puede ser removido por juicio político y sin embargo los fiscales adjuntos van al jurado de enjuiciamiento. Entiendo. Bueno, luego de la pausa, quiero saber qué plantean ustedes en el sentido, a ver, ¿qué sigue a partir de ahora? O sea, ¿qué es lo que piensan hacer ustedes? No sé, encadenarse en el Poder Judicial, ¿qué van a hacer? Concretamente, ¿van a plantear un proyecto? Mañana tenemos una asamblea extraordinaria donde vamos a debatir la ley del jurado de enjuiciamiento y pensamos quitar una declaración a la opinión pública y también para todas las personas interesadas, ¿verdad? Porque acá la independencia del Poder Judicial es que está en juego. La seguridad jurídica que se reclama para que haya inversiones para el crecimiento del país. Así y si no hay seguridad jurídica en un país, entonces no va a haber inversión. Y también no solamente para los inversionistas, se habla de seguridad jurídica para todos los justiciables, para garantía para todos los ciudadanos. Cualquier persona, doña Juana, doña Ramona. Así es. Ahora, de contar con un Poder Judicial independiente. Por sobre todo tenemos que considerar el concepto de que la independencia del Poder Judicial, señora Mina, es una garantía del ciudadano, no es del juez. Claro, así ¿verdad? Es el ciudadano el que se nutre de esa independencia y alcanza la seguridad suficiente para desarrollarse en la sociedad, ¿verdad? A eso apuntamos, ¿verdad? Ahora, luego de la pausa quiero que me digan qué pretenden ustedes. A ver, llamar a una constituyente para borrar el jurado de enjuiciamiento y que sea la Corte quien lo juzgue. No, que exista la figura del jurado de enjuiciamiento, pero cambiemos la composición del jurado de enjuiciamiento. No, queremos que, o sea, ¿qué salida le dan, en síntesis, para tratar de, como yo siempre digo, cierto que no es la solución, porque la verdad que la solución es tener gente honesta y que la gente responda y cumpla sus funciones. Pero es cierto que hay que también ayudarles a cortarles el camino para que puedan cumplir eso, ¿verdad? Porque si tenés la espada de Damocles todo el tiempo acá, obviamente tampoco es justo. Digamos. A ver, ¿qué planean o qué piensan hacer? Porque el jurado de enjuiciamiento obviamente es una figura constitucional, ¿verdad? Por lo tanto, me imagino que hay algunas modificaciones que se pueden hacer y otras que se plantea una reforma constitucional para poder cambiar. A ver. Lo primero que hicimos como gremios, cada uno independientemente, y ahora pretendemos hacerlo en conjunto, es tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo hemos instaurado unas mesas de diálogo con el jurado, que había una gran apertura, hay que destacar eso, ¿verdad? El que el jurado de enjuiciamiento hoy esté remitiendo a la Corte Suprema para que se estudie la sanción a abogados que son consuetudinarios con fines tal vez no tan, diríamos, santos, podemos llamarlo así o no. Es un avance que hemos tenido. También el jurado ha empezado a iniciar juicios a enjuiciar a los magistrados sin suspensión, ¿verdad? Eso es otra señal muy positiva, que ha sido ya el trabajo de estas mesas que hemos tenido. Claro. Hay modificaciones legales, como te decía en el intermedio. Pero esas modificaciones, digamos, sí se pueden hacer sin necesidad de cambio de la Constitución. Hay una ley del jurado de enjuiciamiento, ahora hay no sé si es una ley. Hay una ley reglamentaria. Una ley orgánica reglamentaria. De hecho, ¿verdad? hay un proyecto de ley que se presentó. formó una comisión de los tres poderes del Estado, presidía el senador Peta en su momento, y fue remitido y está en el Parlamento ese proyecto de ley consensuado por los tres poderes del Estado, donde participaban también los gremios. Hoy el senador Víctor Ríos está presentando un proyecto de ley que va a ser tratado, según tenemos información, el próximo miércoles. ¿Y sobre el jurado de enjuiciamiento? Sobre la ley del jurado de enjuiciamiento. ¿Y habló con ustedes? No. Sería interesante entonces ¿para qué va a presentar una ley que después ustedes también están trabajando sobre el tema? Esta unión, sí, por decir, de los cuatro gremios, vamos a recurrir y lógicamente nosotros nos estamos ocupando de trabajar para la modificación de ese proyecto de ley y exigir también a la Corte que se expida negativamente o positivamente contra la acción instaurada con respecto a la inconstitucionalidad de la oficiosidad o por publicaciones
periodística que el juez pueda ser enjuiciado. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Contar con las garantías para que el juez pueda someter Trabajar su decisión independiente. exclusivamente a lo que dice la Constitución, la ley, y en conciencia. Entonces, Y en su buena fe, eso la es a corto decisión plazo, ¿verdad? A corto plazo pueden hacer eso, o sea que es, en primero, que no sean suspendidos, o sea, cambiar esa parte, ¿verdad? Que no sea Exactamente. suspendido. En sus ese funciones. diálogo lo que hacemos es revisar qué Es un avance. leyes Sí. están acordes a los tratados internacionales y que hablan de las garantías en el proceso. El país se comprometió a cumplirlas, como te decía, es decir, no puede ser que sin ser oído ya sea suspendido, Claro. porque eso iría en contra del Pacto de San José Así de Costa es. Rica. Ajá. Entonces esa es otra, que hacemos un control de convencionalidad Sí. del actuar y lo vamos a conversar para que haya cambios en el actuar que se están viendo, Mina. También hay que ser justos, es decir, hoy estamos viendo esos cambios. Algunas cosas se hicieron, pero quedan muchas cosas Claro, por porque hacer. Entonces hay resulta apertura de parte de los integrantes del jurado de enjuiciamiento. Es que tiene que haber apertura por parte del jurado de enjuiciamiento porque es una institución que justamente fue cuestionada, digamos, o sea, muchos de sus miembros. Entonces, obviamente tienen que empezar también ellos a cuidarse porque... Y consideramos aquel juez que por primera vez que fue enjuiciado o denunciado, reciba la sanción de un apercibimiento, si es que se comprueba realmente una mala conducta del juez. Bueno, depende de cuál sea Y- la conducta y- jugada. claro, de acuerdo a las circunstancias. Porque si la verdad, Y si también que la se suspensión. comprueba que recibió coima, que recibió esto, Claro, que lo claro. otro tiene que ser echado, Y- no y la- suspendido. Y eso también el diálogo con los miembros del jurado, que sea en casos excepcionales la oficiosidad. Como usted estaba señalando, en caso de fragancia, o un caso de que tenga un impacto Exacto. realmente social, una decisión tomada por el juez. Claro. Entonces, que la asociación, nosotros mismos nos encargamos de denunciar a aquel juez, Claro. porque nosotros estamos de acuerdo en la depuración del plantel también de los jueces, Sí. porque esa es la única forma de construir realmente aquello que apueste a cumplir con la misión, con la difícil misión de administrar justicia. Entonces tiene que tener el compromiso de cumplir también y no desviarse de esa misión. Entonces, Acompañamos al corte y al consejo en caso también de Ajá. no confirmación de jueces o remoción de jueces. Pero también defendemos aquello que consideramos que es injusto y que nos amerita una sanción o una destitución. Realmente lo que queremos es que no estamos exentos de ser objeto de un procesamiento, Claro. pero Pero que garantía. estemos, diríamos, confiados en que tenemos un sistema que nos asegura Nos dé un la garantía. proceso Claro, con las garantía. debidas garantías. Así es, que Eso no es se lo que use se quiere. como elemento de Sí. presión, sino que sea realmente Exacto. de juzgamiento o una mala conducta que pueda tener un Quien un hizo magistrado. bien va a entrar en un Sí, proceso así es, tranquilo porque va a poder ejercer todas sus defensas. claro. Mina, una sociedad que se precie de ser progresista y que progrese y que sea civilizada es porque tiene como principal elemento la racionalidad en el ejercicio del poder. ¿Qué Sí, significa eso? exacto. Rápido y fácil. Ajá. Saber a qué atenerse, saber si esto yo acá cometo y me equivoco en esto, bueno, habrá tal sanción. Claro, Tener reglas claro. claras. En síntesis, eso es lo que buscamos los operadores del sistema. Reglas claras. Y principalmente, aparte por la invitación del doctor de Lovera a ocuparnos de esto, porque más que preocuparnos nos estamos ocupando de esto, es salir a dar la cara y hacer también un análisis de autocrítica de qué es lo que estamos fallando ante la sociedad civil y por qué el enojo por cuestiones, como bien ya adelantaste, de corrupción, morosidad. Y por supuesto otros elementos que podemos ir viendo. Pero más allá de eso, voy a tomar lo que dijo el doctor de Lovera, estamos también preocupados por las masivas renuncias de buenos operadores del sistema, llámese defensores, eso ha ocurrido, excelentes defensores que están renunciando porque están cansados. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y por la situación falta de que se está garantía. dando La falta de ante garantía. esta Los jueces adversidad. también están Los jueces y los cuidando, fiscales también. están renunciando. Personas que han sido, pero más que honradas y honorables en sus funciones, se están retirando de la función pública y eso sí nos preocupa. Sí. Entonces, eso es lo que también queremos bajar sobre la mesa y exponernos ante la Bueno, sociedad ¿cuál civil. sería el primer paso entonces ahora? A ver, el primer paso. Mañana ustedes sacan un comunicado. Mañana La sanción de empezamos jueces. Como un jueces. comunicado, una declaración de acuerdo al debate de la Asamblea y nosotros tenemos un compromiso los 4 gremios de poner, vamos a decir,
como estaba explicando el defensor, el presidente de los defensores, a la dura autocrítica ante la sociedad. Queremos el acompañamiento de la ciudadanía, la legitimación social. Sí. No tenemos, hay una falta de credibilidad hacia la administración de justicia, la figura del juez o la figura del fiscal, la figura del defensor. Queremos denotar eso a la ciudadanía, a la opinión pública, el compromiso que asumimos nosotros de combatir todos esos males que aqueja para contar con una independencia. Eso es el primer judicial. paso, digamos, autocrítica, ¿verdad? Sí. Etcétera. Y el compromiso, autocrítica y compromiso. Compromiso. Ahora, para poder cumplir con este compromiso, ¿verdad? Hay que darse las señales. Hay que dar no, las señales. Ustedes necesitan también garantías, ¿verdad? Necesitamos crear ese clima. Y ese clima, de a ver, trabajo. ¿qué es qué? ¿Cómo van a hacer este tema? Qué sé yo, que la composición del jurado será para más adelante. Para más ¿verdad? adelante. Actualmente, qué sé yo, que no se actúe de oficio, que no se suspenda, ¿qué otro elemento? A ver. Que tampoco las denuncias, ¿verdad?, estén durante años y que sean... El tiempo, la definición de un proceso. Es una definición garantía en del el proceso, es que Definición se del proceso. definan un plazo razonable, lo dijo la Al Corte menos Interamericana en un año máximo. de que Derechos pueda. Humanos. Es decir, en todo proceso del cual pueda derivar una sanción, la persona tiene que saber que hay un plazo razonable en el que tiene que expedirse. Hoy la denuncia pudo haber sido hecha hace 8 años y en cualquier momento pueden buscar, estirar Desenvolver. y empezar un juicio. Es más, hay situaciones de fiscales adjuntos que se les ha abierto proceso por sus actuaciones como fiscales hace 6 años atrás. Entonces, la única excepción a la prescripción que contiene la Constitución Nacional son los crímenes de lesa humanidad. El resto tiene que someterse a un plazo razonable para que se dirima. Y los otros dos temas, que es composición del jurado y la estabilidad de los jueces y fiscales. Eso solamente tiene que ser Reforma la constitucional, Constitución, ¿verdad? la comprobación, Tiene que haber solamente con sí. reforma Y también la constitucional. estabilidad, ¿verdad? La estabilidad porque cada 5 años Cada 5 tiene... años y tiene que somos... ser según la Constitución, ¿verdad? Dos datos, ¿verdad? En América Latina somos ya el único país que Ya tiene ni el Guatemala. sistema... Guatemala hasta hace poco era así cada 5 años. Cada Ahora 5 ya años. Vitalizado. ¿Por qué? Porque lo que hacen es se ingresa y se les destituye en caso de mal desempeño. Claro. No cada 5 años que tenga que... Y es una realidad, ¿verdad? Cada 5 años se genera una situación que hay que ¿Y hablar cuándo con los ustedes políticos, van a digamos. plantear estas modificaciones, el tema de actuar o no de oficio, lo de la suspensión, lo de la definición del proceso? A ver. La agenda ya está en movimiento. Pero van a presentar un proyecto de ley en conjunto, una reforma. Lo primero que de la vamos a ley. hacer con lo legal es vamos a revisar todos los proyectos que hay, Sí. para no inventar la rueda de vuelta, No, diríamos, exacto, ¿verdad? exacto. Revisar qué hay y qué se cuestiona. Por ¿Cuál ejemplo, es uno la de los ley pro- que garantiza? Claro, que- sacar un poquitito de una de otra y plantear una nueva Vamos a trabajar en modificación. eso y lógicamente hay un proyecto, si se habla de una reforma constitucional o una enmienda constitucional, Claro. donde también nosotros tenemos propuesta específico capítulo Poder Judicial, la conformación del Consejo de la Ahora Magistratura, el jurado de le pregunto enjuiciamiento. una cosa, porque ya me va el tiempo, hace una hora que estamos acá. El tema de la morosidad, ¿es porque hay pocos jueces? ¿Es porque están mal distribuidos ¿cómo se dice? Los casos, digamos? Se le recarga mucho a uno y otro a menos. ¿Por qué hay tanta morosidad? A ver, te puedo dar Sí. del Ministerio Público. porque ustedes mismos están quejando de la morosidad de sus casos en el jurado de enjuiciamiento. Y eso mismo se queja la gente en relación a ustedes. Y te doy el dato. 192.000 denuncias entraron desde el 1 de enero hasta la fecha. 192.000 denuncias en todo el país. Eso los nuevos, Hay aparte de las- 400 fiscales, cada vez con las suspensiones que se daban, tanto en el Poder Judicial para los jueces, se va disminuyendo eso, así también para los fiscales, sino que vamos con menos fiscales. Y eso se reparte. Hay fiscales que manejan 1.300 causas. O sea, imposible. No hay un estudio jurídico, y Ricardo Preva creo que va a estar después contigo, puedes preguntarle, que te maneje 1.300 causas un abogado. Y entonces, ¿y por qué Entonces, pasa esas eso? son las cuestiones que tenemos que ver. Nosotros tenemos que en una proyección para dar respuesta necesitamos 100 fiscales más. 100 fiscales más y cuántos jueces más. La morosidad es un tema bastante profundo, ¿verdad? Estructural, ¿verdad? También el aspecto humano entra mucho a detallar, también la capacitación, ¿no?, de los funcionarios judiciales, los jueces mismos, tenemos que estar constantemente capacitados, ayornarnos a los tiempos, ¿verdad?
En particular, mi experiencia como juez de primera instancia en lo civil y comercial, tengo aproximadamente 7.000 a 8.000 expedientes a mi cargo activos. ¿Cómo vas a ¿verdad? tener 7.000? Son activos y eso se puede comprobar por el sistema informático que manejamos, ¿verdad? Que eso es el volumen de trabajo que tenemos, ¿verdad? Y actualmente estamos enfrascados en el sistema llamado de presentaciones electrónicas, ya envía al expediente electrónico, ¿verdad? Y se puede visualizar fácilmente que por día estamos recibiendo 80 a 100 presentaciones, todos los días, ¿verdad? Mío. Y eso, si un día no sacás esa cantidad, se te acumula con el día siguiente, ¿verdad? Y la particularidad ahora es que, como las presentaciones son electrónicas, también los profesionales pueden hacerlo los sábados y domingos. Entonces, cuando volvemos el lunes al trabajo, nos encontramos que tenemos, por ejemplo, 300 presentaciones que no teníamos el viernes cuando salimos del tribunal, ¿verdad? Pero entonces quiere decir pero, que se necesita... pero eso también ayuda a la transparencia, los expedientes electrónicos y los avances, ¿verdad? La tecnología ayuda tanto para el juez. Ya sé, pero ¿qué hace? Por la ¿Y seguridad. cuántos jueces más se necesita entonces? Y eso vamos a hacer un trabajo de relevamiento de la estadística, porque el problema es estructural. ¿De quién depende? Y de los fueros también. Hay jueces del fuero civil que tienen mayor cantidad de procesos. Están los fueros de la niñez, fuero laboral. ¿Pero quién decide poner más jueces o menos jueces? Y el presupuesto de la Nación. El presupuesto. Depende de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, pero la Corte es la que dice, voy a agregar... El poder político controla al poder judicial. No, yo sé, pero ¿quién, según la ley, le digo, aparte de la plata? Tiene autonomía y autarquía la Corte Suprema de O Justicia sea que la Corte de elaborar su presupuesto. puede decir, necesitamos 100 fiscales más, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Así. Necesitamos 500 y pasar esto en el caso de Fiscalía al Parlamento, y el Parlamento tiene que, ese es el problema, que tiene que pasar al Parlamento. Es una decisión nuevamente. política. Qué bárbaro, eso es una prioridad, eso de poner más jueces, evidentemente. Más jueces, más Más fiscales. sí, digo más. Así mismo. Aparte de que uno de ustedes dijo, la preparación también de la gente. Porque la hay que decir capacitación que, forma parte claro, de la y aparte de independencia. que ustedes están recibiendo casi 300 o 400, digamos, casos nuevos todos los días, también lo acumulado, ¿verdad? Hay que decir que a veces se acumula... La pesada mochila que tenemos de también los casos son viejos. un poco a veces lentos, Pero ¿verdad? por la prensa y normalmente la cara o así, la vidriera de la justicia es el fuero penal. O sea, y los fiscales que están en el fuero penal. Se Te escucha quiero más dar bien una estadística, a la disculpa, justicia. de el 87% de las causas que van a juicio oral reciben condena. Eso habla de un alto desempeño de los fiscales. Hay fiscales que están llevando 3 juicios orales. O sea, el 87% va a juicio oral. No, del 100% que va, 87% se logra condena. Se logra condena, quiere decir que no se fue al divino botón. No. Entonces, es un indicador de eficiencia del trabajo. Pero nosotros objetamos eso porque digo que falta que funcione el sistema penal. Porque hay un juez de garantía que tiene que ser el filtro, no debería llegar ese porcentaje a juicio oral. Porque hoy los jueces de sentencias penales tienen fijada audiencia para hasta 2019. Así mismo. ¿Por qué? Porque no hay el filtro, los jueces de garantía tienen que buscar la salida alternativa que permite nuestro ordenamiento penal y no se está llevando eso en la práctica. O sea, que no vaya a juicio oral. Que no se vaya a juicio oral porque existen los medios alternativos. Una persona que hoy está presa por un delito menor, ¿verdad? Y tenga 5 años y está con prisión preventiva, recién se va a poder discutir su caso en el 2019, para que tenga una idea. Y está privado de su libertad. Aunque pero ¿y qué? A ver, ¿cuál es la salida ahí? El problema del sistema y el problema también de... Porque yo tampoco estoy de acuerdo que le largues por eso. No, la idea pero que se es... defina su causa. Es definir la causa, que el sistema sea lo suficientemente eficiente, que tengamos suficientes jueces y que vayamos en resolver las causas. No, porque hay teorías acá, o sea, vamos a ser sinceros también, hay diferentes teorías, ¿verdad? Están algunos que son de la, no sé garantistas. Garantistas, ¿verdad? Y yo digo que en una sociedad, antes podríamos Hoy tenemos más de 17.000 ciudadanos que están recluidos y tienen problemas de la penitenciaría. 72% de las personas que están privadas de libertad son prevenidos, es decir, no tienen condena. 28%. Y hablamos de un sistema penitenciario que solo tiene capacidad para albergar 6.500 internos en condiciones dignas. O sea, acá lo que tenemos que hacer es, en síntesis, la prioridad es aumentar los jueces, aumentar los fiscales y aumentar las cárceles para que en realidad estén
bien tratados en el sentido que se puede hacer un proceso de rehabilitación, porque así como están asignados tampoco se hace ni un proceso de rehabilitación con ellos. Y es una posición Pero la posición que no estoy de acuerdo, ¿verdad?, es esto de que se les dé libertad porque no hay dónde tenerlos. ¿Cómo se llama esta libertad? ambulatoria. Ambulatoria. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Porque es mentira, porque los arrestos domiciliarios, gente. Estoy hablando de delincuentes que atentaron contra la integridad física de una persona, ya sea cuchillándole para robarle un celular, etcétera. Esa clase de gente no puede estar en libertad. Ahora, si vos me decís, una estafa, le estafé a mi vecina, ¿verdad? Deberíamos de tener procesos más rápidos. Es decir, si tenemos una cuestión de flagrancia, que tengamos los jueces y la celeridad como para que rápidamente, a tenor de las pruebas que haya, se logre la condena y esté cumpliendo ya su condena y buscándose la rehabilitación. Claro, para eso necesitas más jueces, porque así tenés que tener menos casos también, porque por más que quieras ser súper rápido y si tenés 300 y pico, no vas a... Y el problema de estructura, hay que ir también en las circunscripciones judiciales del interior. Un juez del interior no tiene la mínima infraestructura, a veces no cuenta ni computadoras. En el ámbito claro, civil, ahí está el problema de la morosidad. morosidad, y creo que principalmente 3 elementos, Mina, tiene que tener cualquier operador del sistema, y principalmente el Poder Judicial. Si no tiene tinta para imprimir, si no tiene funcionarios capacitados y no tiene las herramientas para poder trabajar, ni la tecnología... Y encima tienen 3.000 y pico de casos y un juez, no sé cómo explicar, o sea, realmente... Eso quizá a largo plazo también la jurisdicción civil tendría que apuntar a una reforma del procedimiento civil. Y se realice. Por sobre todo que sea más realista. Gente, ahora se me refue el tiempo, ya no tengo más ni un minuto con ustedes. Me pasé recontra. Les agradezco mucho la presencia, o sea, todo un debate que recién se abre en realidad. Si bien ya tenemos años plagueándonos más que debatiendo, este es el momento de debatir y presentar propuestas. Así mismo, estamos y esperemos que nos invites, Mina, en la siguiente realmente, todas las veces que quieran. Lo importante es que viene la iniciativa de parte nuestra, de buscar las soluciones a todas las problemáticas de la administración de justicia, buscar la seguridad jurídica reclamada por la ciudadanía y acompañar la democracia, porque sin justicia no puede haber democracia. Y la ciudadanía desconfía de la administración de justicia en nuestro país y queremos recuperar credibilidad, y para eso estamos comprometidos y vamos a buscar dar algunas soluciones a todas las problemáticas y también dar tranquilidad a los jueces, a los defensores, a los fiscales para que puedan cumplir a cabalidad con su función. Y hay signo de optimismo. No puedo Hay más. signo de optimismo. Optimismo, mientras tanto, nómbrenme 100 jueces más y 100 fiscales más. Ahí empezamos a hablar. Bueno, el abogado, o sea, uno de los abogados, en realidad creo que tiene más de uno, ¿verdad? Ricardo Preda, abogado de los Zacarías Irum. Cuando digo de los Zacarías Irum, es de Sandra, Javier o también Justo y todas las otras personas imputadas. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Mina, para ti, para la audiencia. No, cuando decís de los Zacarías Irum, te referís en mi caso como abogados de Ernesto Javier y de Sandra Macleo. Ajá. Y Justo tiene otro. Sí, supongo que ellos van a tener otro ahora, abogado. Javier también tenía otro abogado y vos. Javier obviamente tiene algún abogado que trabaja o trabajó con él como asesor permanente. En este caso yo fui contratado para este caso particular. Así que... Bueno, antes de empezar con el caso particular, tenemos el informe que nos hizo Jenny para ubicarnos de qué hablamos. La familia Zacarías Irum es una de las más influyentes a nivel político en la zona de Alto Paraná, el segundo distrito con mayor caudal electoral de la República, según los datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Javier Zacarías Irum es actual senador de la Nación, fue intendente de Ciudad del Este. Su esposa, Sandra Macleo de Zacarías, va por su tercer periodo como intendenta de Ciudad del Este, y Justo Zacarías, hermano de Javier, en el periodo anterior fue gobernador de Alto Paraná y hoy ocupa una banca como diputado de la Nación, al igual que su esposa Rocío Abed de Zacarías. La Fiscalía General de la República inició una investigación a la familia Zacarías Irum sobre supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública, asociación criminal y lavado.
Los investigados son los hermanos Margarita Justo y Javier Zacarías Irún, y las cónyuges de estos, Rocío Abed de Zacarías y Sandra Magleo de Zacarías, además de Fernando Ramón Fernández, socio comercial de la familia. Como parte de la investigación fiscal, se realizaron allanamientos a las oficinas de las empresas de la familia, a la Municipalidad de Ciudad del Este y la Gobernación de Alto Paraná. También se solicitaron informes a la Secretaría de Estado de Tributación, a la CEPRELAT, a registros públicos, a registros de aeronaves, a registro de propiedades, entre otros, con el fin de investigar a fondo el origen de los bienes materiales de la familia Zacarías Irún. Bueno, a ver, ¿cómo se inicia la Fiscalía? ¿Es ante una denuncia que se hizo a la Fiscalía y la Fiscalía tomó la denuncia? A ver, ¿cómo fue? ¿Fue de oficio? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros, ahora que accedimos a la carpeta fiscal, nos hemos percatado que, al menos en lo que vimos, hay 2 denuncias hechas por un grupo de abogados de Ciudad del Este. Yolanda Paredes. Yolanda Paredes es la esposa de... Sí, del senador paraguayo Cubas. Sí. Un abogado de apellido Russo, otro abogado de apellido Guerín y otro abogado de apellido López. Son los denunciantes. Bueno, estas personas básicamente toman en consideración publicaciones periodísticas de un medio y lo recrean nuevamente en algo que intitulan denuncia penal, pero en realidad simplemente son las publicaciones. Y son 2 denuncias que, más que descripción de hechos concretos, traen muchas conjeturas. O sea, por ejemplo, hablan de amistades entre personas y dicen, fulano de tal es brazo derecho. No le quiero mencionar a las terceras personas porque no tienen nada que ver, me voy a referir solamente a los Zacarías. Dicen, por ejemplo, de una persona es brazo derecho de los Zacarías Irún. Sin embargo, yo consultándole justamente a mi cliente, él me comenta que esta persona es muy conocida en la zona del este, sí es amiga de la familia, pero es una persona bastante acaudalada y que es dueño de varias propiedades ya de hace décadas en Ciudad del Este, y todo el mundo sabe en esa ciudad el nivel económico que tiene esta persona. O sea, pero en esta denuncia lo que dicen es que esa persona es brazo derecho, en el sentido que los bienes que tiene son de Zacarías Irún, ¿o a qué se refiere? No, simplemente por decirte, en alguna parte afirman eso. Ahora, ¿qué tiene que ver? Primero, que no es ningún brazo derecho, es un amigo. No refieren absolutamente nada más que eso. Luego hablan de personas que ocuparían cargos dentro del sistema judicial y dicen, son amigos los Zacarías. Aunque fueran amigos, en todo caso, una denuncia penal debería contener en qué proceso judicial en particular tomaron algún tipo de decisión que viola alguna ley y que benefició a Zacarías. Porque ahora, ser amigo de un juez o ser amigo de un fiscal no tiene nada malo. Lo malo sería que estas personas... y recién ahora ustedes tienen la carpeta fiscal. Sí, ahora recién estamos accediendo a todas las copias desde inicios de esta semana, desde el lunes. Ajá. ¿Y ahora recién se enteran de que fue basada en esas denuncias o ustedes ya sabían? No, por las publicaciones que ellos mismos hacían en las redes sociales de su denuncia, bueno, tuvimos conocimiento de parte de ella. Ahora tenemos el conocimiento total, digamos, de la denuncia, porque acá es importante. Si yo lo que te pregunto es lo siguiente, si toman estos elementos como elementos o en base a esa denuncia ellos abren... Porque yo no sé cómo es un expediente, ¿verdad? Pero nunca tuve uno por suerte, pero digo, el expediente se tiene que basar en una denuncia X y el fiscal agrega o se hace cargo el fiscal de esa denuncia, ¿cómo es? Bueno, el proceso penal, cuando se trata de una denuncia que contienen hechos que podrían subsumirse o encuadrarse en un delito de acción penal pública, el Ministerio Público está obligado a perseguir. No hace falta, digamos, el impulso de nadie. Ajá. El Ministerio Público tiene la obligación de perseguir. Ahora, lo que nosotros de la lectura de ambas denuncias lo que vemos es que propiamente no hay un relato de hechos. Es decir, para que yo impulse la persecución penal tiene que haber un relato de hechos y esos hechos mínimamente tienen que estar acreditados. O sea, yo no puedo decir, a mí me parece que Mina tiene mucho dinero y me parece que ella es amigo de Ricardo Preda y Ricardo Preda fue director de delitos económicos hace 10 años al Ministerio Público. Entonces, conjeturo con que Mina está usando el dinero que Ricardo Preda le dio cuando era funcionario. Exacto. Bueno, ¿y de dónde quitas eso? No, y a mí me parece porque son amigos. Bueno, esa es una conjetura. Bueno, en un Estado de Derecho, un proceso penal no se puede iniciar por una conjetura. Pero digamos, ahora que tenés acceso a la carpeta fiscal, al expediente, ¿verdad?
aparte de estas conjeturas, digamos, o sea, la Fiscalía tiene elementos, no sé, figura, qué sé yo, que la CEPRELAT, no sé cómo se llama, otro organismo, envía también la Contraloría, qué sé yo, alguien más que el grupo de Payo Cubas. Bueno, el fiscal Leonardo Guerrero, que inicialmente tenía la investigación, había dicho a los medios que él tenía un informe CEPRELAT muy interesante, entrecomillado por uno de estos medios. Sin embargo, nosotros hasta ahora no nos han proveído ninguna copia de ningún informe de CEPRELAT. O sea, dentro de las copias que nosotros pedimos, y de hecho que yo lo solicité de manera expresa, verbalmente hablando, con los funcionarios que se encargan de este tipo de actividades en el Ministerio Público, y me dijeron que ellos no tenían a mano ningún informe de CEPRELAT. La carpeta que a mí me entregaron no contenía ningún informe de este órgano. Sí hay informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación, pero básicamente que indican cuál es el RUC, etcétera, y a qué impuestos están inscritos. Eso es lo que hay hasta ahora. Ahora, ¿y qué, digamos, los delitos que se le imputa? Pues ya están imputados, ¿verdad? No están imputados. Ah, ¿no están imputados? No, ellos no están imputados. Ah, ¿y qué es lo que están entonces? Y es una denuncia, o sea, es la investigación que hace un fiscal para ver si hay méritos de imputar justamente. Y hasta ahora no hay ninguna imputación. Todavía no están imputados. No, ellos no están. Ninguna persona está imputada en la causa. Ajá. Y yo creo que, así como veo la carpeta, tengo mis serias dudas de que tenía que haberse abierto la investigación. Pero entonces, ¿verdad? Lo que sí, porque yo pensé, está imputado por lavado de dinero, esto, bla, bla, bla. Entonces eso es lo que está, esos puntos que siempre repetimos, qué sé yo, lavado de dinero, evasión impositiva, ¿cuáles son lo que son los puntos, claro, entonces que se les investiga entonces? Claro, y eso es un error muy común en nuestro país, creer que la denuncia es por un delito, es decir, yo digo, fulano lavó dinero. No, una denuncia realmente lo que tiene que describir es una situación concreta, es decir, yo tengo que decir, Ricardo Preda tiene este objeto que proviene de tal cosa. Sí. Independientemente si eso se encuadra o no en el delito de lavado de dinero. Ajá. La denuncia no es invocar un delito, sino describir hechos, claro, y que mínimamente, ese delito. Claro, y que mínimamente esos hechos tengan alguna evidencia mínima que sustentan. Ejemplo, de todo lo que dicen los denunciantes, los únicos hechos concretos son que tiene 2 departamentos en Brasil, que tiene un avión, que tiene una casa fastuosa en Ciudad del Este. Esos son los únicos hechos concretos. Espera un poco, quiere decir que yo mañana puedo ir y ver, a ver, fulano tal, porque hay varias personas con plata en este país, digamos, ¿verdad? Yo le puedo abrir un juicio de investigación a todos los que tienen plata en este país. Y en un Estado de Derecho no es así. Te explico. Las reglas porque quiero saber de dónde sacaron la claro, plata, tal. Entonces me dijo, y mira, a ver, ¿dónde la sacaste? Sí. La regla es la siguiente, el sistema en un Estado de Derecho lo que dice es que el Ministerio Público está obligado a perseguir un hecho cuando hay indicios fácticos suficientes en la comisión de un delito. ¿Qué significa indicios fácticos? Es decir, hechos mínimamente corroborados de lo cual me permite inferir otro hecho que podría ser un delito. Entonces, si yo, por ejemplo, le tengo a una persona el hecho de que tenga dinero, de por sí no me indica absolutamente nada que sea un delito. Claro, entonces, si no hay varios delincuentes. Imagínense que los ciudadanos de ahora más comiencen a decir, bueno, fulano tal, ¿por qué tiene tanto dinero? Sí. Yo creo, o sea, eso sería una conjetura, porque no parto ningún hecho, yo creo que él anda cometiendo cosas hacía contrabando tal cosa. Entonces, vamos a investigar. Y la Fiscalía, porque a alguien se le ocurre o conjetura, va a llenar el país con pedido de informe. Cuando le escuchaba en el bloque anterior a los fiscales hablar, decir, tenemos mucho trabajo, y muchas veces ese mucho trabajo, entre comillas, es producto de que toda denuncia que ingresa ellos le dan trámite. Y en realidad las reglas del sistema procesal no son así, sino establece que solamente debo proseguir aquellos que tengan un indicio. Y en el caso concreto, Mina, lo único, y valga la redundancia, lo único concreto en estas denuncias es, Zacarías Irún tiene 2 departamentos, tiene un avión y tiene una casa fastuosa en Ciudad del Este. Esos hechos ya fueron objeto de una investigación. Fueron objeto de una investigación que concluyó en mayo del 2018, este año, con una desestimación por parte del Ministerio Público. Y eso o sea, esos bienes ya fueron investigados. Ya fueron investigados. ¿Por quién? Y fueron investigados por el Ministerio Público a raíz de una denuncia de la actual diputada, la doctora Katia González, y de la doctora María Esther Roa. Entonces, ¿por qué la investigan por los mismos hechos? Y porque se abrió la investigación. Nosotros lo que queremos es realmente que esto se aclare y se establezca de qué
¿de qué tenemos que defendernos? Porque si estamos hablando del departamento, si estamos hablando del avión, de eso ya fuimos investigados. Claro, aparte que ya fueron investigados, que acabo de enterarme que me decís eso, yo pensé de verdad que, no conocía obviamente el expediente, no hice el seguimiento, más que todo el día, obviamente están en algunos medios por lo menos con mucha difusión, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta que hay una campaña, porque hay gente rica en este país, hay muchos, o sea, tapas tendríamos para hacer varias, digamos, ¿verdad? Entonces, pero yo pensé que había, qué sé yo, que la CEPRELAT, que la Secretaría, ¿cómo se llama?, de Tributación, que todos presentaron denuncias contra Zacarías Irún. No hay ninguna denuncia de esos órganos. Eso sí te puedo afirmar, porque tengo el primer tomo, que sería donde están todas las denuncias, y las denuncias son solamente de estos abogados. No hay ninguna denuncia en ningún órgano oficial. Distinto al caso, por ejemplo, del senador González Daer, que el proceso se inicia como consecuencia de una denuncia de la CEPRELAT. No, yo pensé que era así, sinceramente. Este caso no es así. Es una denuncia de particulares que, como le digo, toma publicaciones periodísticas y hace la denuncia. Los únicos hechos concretos, aparte de hacer puras conjeturas, los únicos hechos concretos ya fueron objeto de investigación. Y aunque no amerite, procesalmente hablando, ya discutir esos hechos, yo simplemente, para que quede claro esto, en cuanto a todas estas publicaciones, la casa tan fastuosa de la que hablan es una herencia del senador. Y eso puede ser corroborado, está la resolución judicial, es una herencia de su padre. Los departamentos, el senador tiene, antes de volver a la función pública, tenían ingresos, eso está declarado ante los órganos de tributación. Todas esas cuestiones ya fueron debatidas en la investigación anterior. Ahora, tengo que ir a la pausa, sí. Y lo que quiero consultarte es, por los delitos que se le investiga, ¿verdad? Por ejemplo, evasión impositiva, o citame vos, porque la verdad que no sé cuáles son, ¿verdad? Te pregunto, ¿cuáles de estos delitos, en el caso que se confirmen, qué expectativa de pena tiene los elementos de investigación de él? Pero me vas a decir luego de la pausa. Pausa y volvemos. Bueno, se nos reba el tiempo, doctor, y lo que quería es, a ver, la denuncia, entonces no hay ninguna imputación, es enriquecimiento ilícito, lavado, ahora surge lo de la evasión de impuestos, pero porque no está inscrito en el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Así es. Hasta ahora, lo del enriquecimiento ilícito, vos me decías recién que todo lo que él tiene, en realidad ya tenía declarado él en su declaración de bienes. O sea que no es que él ocultó cosas que él tenía, ¿verdad? No, para nada. Eso están en sus declaraciones juradas ante la Contraloría General. Y aparte de estar en su declaración las cosas que tiene, ¿hay una correlación entre lo que él ganó y lo que tiene? Así mismo es. De hecho que por eso el Ministerio Público decidió desestimar, y como te explicaba antes, sí, estos bienes que tanto son publicitados, sí, ya fueron objeto de una investigación. Entonces, y la investigación eso se llama cosa juzgada. ¿Y entonces por qué? Pero se desestimó, me decía. Sí, se desestimó y hay una resolución judicial que hace lugar a la desestimación, e incluso esta desestimación fue ratificada. Entonces, si esto ya se desestimó, ¿qué es lo que se sigue investigando? Te pregunto sobre el enriquecimiento. Pero según el expediente, y realmente la denuncia es una denuncia, como te expliqué, genérica, de lo único concreto que habla es de esto, pero esto ya fue desestimado, así que nosotros... Bueno, entonces vamos a otro, al lavado. Y tampoco explica cuál es el delito subyacente concreto, cuál es el hecho concreto del cual... O sea, ¿cómo mierda lo que ustedes se defienden? Entonces explícame, porque, o sea, yo entiendo que cuando hay una acusación, te tienen por qué decir, te acuso de que vos no tenés cómo justificar. Sí. Bueno, esa está bien, sí, pues, justifico, pum, se acabó entonces, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo que les dicen? O sea, ¿qué alegan? Porque si no, ¿cómo vos vas a justificar si ellos no te dicen luego que esta copa fue lavada? No sé cómo explicar que es producto del lavado. Bueno, y vuelvo al tema de qué se trata un trabajo, un fiscal. El fiscal no está obligado a investigar todo lo que le dicen, sino aquello que puede ser un delito. Claro, si yo digo, por ejemplo, Ricardo o Mina y Ricardo son amigos, ¿para qué el fiscal va a investigar? Porque aunque corroboren que son amigos, eso no es ningún delito. Ahora, si alguien dice, Ricardo, que es juez, en un caso, y son amigos con Mina, en un caso donde Mina era parte, decidió favorecer la Mina en contra de Jenny. Sí. Y la ley no la habilitaba, claro, no la habilitaba, porque en realidad claro, Jenny era la que tenía razón en la demanda. Eso sería una denuncia concreta. Claro. Ahora, yo digo que Mina y Ricardo son amigos y no es nada. Pero en este país se siguen abriendo investigaciones simplemente porque alguien formula una denuncia.
Es más, yo suelo escuchar de algunas personas que dicen, no, pero es una denuncia responsable. ¿Y por qué? Y porque se identificó la persona. No, o sea, no es porque alguien se identifique, sino porque denuncia algo concreto. Ahora, y la evasión impositiva, porque se habla de que él no se inscribió en el impuesto a la renta personal. Eso es un tema que justamente nosotros ya lo habíamos señalado varias veces y la Subsecretaría de Estado de Tributación justamente es lo que tiene que verificar es si las declaraciones, y acá justamente traje para mostrarte, las declaraciones de IVA. En las declaraciones de IVA yo declaro mis ingresos personales, es decir, como abogado, yo no lo hago ahora, pero en el caso del doctor Zacarías Irún sí lo hace, tiene casas que alquila. Entonces, la percepción de alquileres también paga IVA. Entiendo. Sus declaraciones de IVA tienen dos conceptos, cobro de honorarios grabado al 10% y cobro de alquileres grabado al 5%. Esa es su declaración de IVA. Ajá. Luego, a final de año, uno tiene que declarar por el ingreso por alquileres, tiene que declarar impuesto a la renta comercial. Y por los ingresos profesionales, es decir, de abogado, tiene que, si entra dentro del rango incidido, tiene que declarar impuesto a la renta personal. ¿Cuál era el concepto que tenía su contadora? Que como él ya estaba inscripto en el impuesto a la renta comercial, dentro de este impuesto, que también su tasa es del 10% sobre la renta, sobre las ganancias sería esto, ella declaraba en la renta comercial no solamente los ingresos de alquileres, que sí son impuestos a la renta comercial, sino también los honorarios profesionales. Entonces liquidaba el impuesto a la renta comercial sumando ambos ingresos. ¿Eso es a favor o en contra de Javier Zacarías Irún? Y bueno, yo te puedo demostrar con hechos después, con inversiones que él hizo, que a la larga le terminó perjudicando. ¿Por qué a la larga le terminó perjudicando? Porque en el impuesto a la renta comercial él no puede deducir las inversiones que hizo con las sociedades que él fue ampliando, introduciendo capital en las empresas. Eso yo sí lo puedo deducir en el impuesto a la renta personal, pero no lo puedo hacer en el impuesto a la renta comercial. Porque en el impuesto a la renta personal, si él se inscribía, si él inscribía esas ganancias que tuvo como profesional, digamos. Sí, él lo declaró en el impuesto a la renta comercial, donde no correspondía, y no lo declaró en el impuesto a la renta personal porque no se inscribió. Y si él inscribía en renta personal, podía deducir gastos que no dedujo en el otro. Entonces, a la larga iba a terminar. Él pagó, Mina, 858 millones de guaraníes en 5 años por el impuesto a la renta comercial. Si él se hubiera inscrito en el impuesto a la renta personal, hubiera pagado un poco más de 600 millones de guaraníes entre ambos impuestos. O sea, pagó de más si hubiera, por este mecanismo. Claro, por ese mecanismo. O sea, no es que evadió en ese sentido. Claro. Él no se inscribió en un impuesto, pero eso no significa que no haya liquidado ganancias, porque la renta, tanto comercial o personal, es ganancia sobre las ganancias. Ahora, evidentemente, todo esto es muy importante, digamos, aparte de la campaña, que evidentemente esto forma parte de una campaña política, digamos, lo de Zacarías Irún. Aparte de esto, qué importante es este caso. ¿Sabes por qué, doctor? Porque yo me acuerdo que Marta González había dicho que hay un montón de gente con mucha plata que no estaba inscrito en el impuesto de la renta personal o que no pagaban directamente porque deducían todo y terminaban no pagando. Entonces, finalmente es importante realmente afinar, porque dice, al revés, ponían de que tenían muchas ganancias, pero todo invertían. Claro. Entonces no pagaban impuesto a la renta personal. En el caso del senador pagó en estos 5 años 850 millones. Si vamos a escudriñar así, en realidad que tendrían que estar en esta denuncia, no sé, 600.000 paraguayos más o menos. No sé cómo te explico. Lo que pasa es que en un Estado de Derecho, Mina, todos los ciudadanos tenemos derecho a que la persecución penal solamente venga cuando hay hechos concretos. Porque si no... Hoy yo amanezco y no me cae bien el vecino y voy a decir, mira, el vecino tiene una casa muy linda, el auto realmente es un auto costoso, anda en cosas raras. Hago una investigación. Y si los fiscales van a hacer eso, van a terminar investigando todo, pero eso no está justificado en la ley. Imagínate, Mina, que se abrió una investigación por un titular de un medio que decía, Zacarías Irún se enteró del allanamiento y estaba retirando evidencias de su oficina. Claramente se demostró a través de un medio colega a ustedes, porque apareció ahí la señora que era el vecino que estaba retirando objetos, incluso eran unos menores que estaban en un evento, o sea, todas cuestiones corroborables. Producto de ese titular se abrió otra investigación penal. Es decir, hay una fiscal trabajando en un caso que nunca tuvo que haber
Claro, que nunca tuvo que haber existido. O sea, en Paraguay se siguen investigando cuestiones que no deberían haberse iniciado nunca. La investigación penal no es lo que se le ocurre a alguien o lo que alguien conjeture, sino es hechos concretos que pueden subsumirse en un delito. Hoy, cuando hablábamos justamente de la independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Sí. En realidad, qué largo va a ser el camino de la independencia del Poder Judicial realmente. Hay que empezar, ¿verdad? No hay que desanimarse, pero porque hay diferentes tipos de injerencia, ¿verdad? Eso mismo. Una es, sí, el jurado de enjuiciamiento, ¿cierto? Un elemento, y que por lo menos una trabita menos de que el poder político no esté con la espada de Damocles ahí, el fiscal o el juez, digamos. Pero después está la presión mediática, la cuestión económica, porque ahí realmente yo me di cuenta que, y eso que yo formo parte de la prensa, pero hay fiscales o jueces que directamente parece que trabajan para un medio de comunicación. Yo creo que acá hay que diferenciar bien cuando hablamos de influir, y yo siempre, y siempre pongo énfasis en esto, un fiscal, y yo estuve en el Ministerio Público, y a mí no me tembló la mano para abrir investigaciones contra personas poderosas. Y en algunos casos me tocó que me denuncien a mí por haber abierto la investigación, sí. Pero tampoco me tembló la mano para rechazar denuncias contra personas poderosas y que detrás de esas denuncias estaban medios con titulares rimbombantes. Valiente no es solamente aquel que mete preso a un político, valiente también es aquel que falla conforme a la ley, claro, aunque esto sea impopular. Así es. Bueno, vamos a ver cómo continúa toda esta investigación, pero yo pensé que ya estaban imputados, o sea, no existe imputación. Entonces. No existe y si es la carpeta lo que hay y lo que yo conozco de mis clientes, definitivamente no tendría que haber ninguna imputación. Ahora, lo que yo no entiendo es, tampoco porque no solamente en tu caso, inclusive casos de otros tipos de delitos comunes y que bueno, mismo me decía la mamá de estas chicas que están detenidas por este terrible y horrendo crimen. Pero digo, yo pensé que las personas que eran investigadas o imputadas, que al instante que vos tenías a la par el expediente, ¿cómo es posible que el lunes recién ustedes hayan tenido el expediente? ¿Cómo? Te pregunto, ¿eso no forma parte del derecho a la defensa? Bueno, en este caso, el primer fiscal había practicado varios allanamientos y el anterior abogado que había intervenido por el doctor Zacarías Irún había solicitado en 2 oportunidades la copia y no le fueron concedidas. A mí me fue concedida la copia apenas estos 2 fiscales que están actualmente en la investigación recibieron la carpeta fiscal. Hubo una demora de 1 o 2 días porque aún no habían recibido formalmente la carpeta, entonces no tenían forma de proveerme las copias. Pero no es solamente tener las copias, Mina, sino que el Ministerio Público fije bien cuáles son los hechos sobre los cuales va a... Porque si no, vamos a cada uno, como te digo, conjeturar cosas y el Ministerio Público va a trabajar según la conjetura de cada uno. Ahora, lo que a mí me gustaría, a veces los fiscales no quieren, ¿cómo a mí me gustaría? Porque yo no conozco el expediente, vos lo conocés recién ahora, mucho menos yo, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría que puedan estar, o los fiscales, o los denunciantes, y ustedes, o sea, y vos el abogado, que ahora que conoces, ¿podría ser? Sí, yo no tengo ningún... ¿Podría haber, Jenny, esto, de que vengan los fiscales? No se siente con la otra parte. Y bueno, aunque sea que venga primero la fiscalía y después los otros, y después le traemos a la fiscalía y después los otros, y así, ¿verdad? Bueno, intentar nuevamente, porque ya habíamos intentado anteriormente, pero creo que cambiaron de fiscales ahora, ¿verdad? Bueno, gracias, doctor, por venir, ¿sí? Muchas gracias, Mina. Y entiendo el protocolo del Ministerio Público, por eso también obedece a cuestiones que ellos no deberían estar, y es lo que muchas veces nosotros criticamos, que ellos estén, digamos, publicitando el contenido de una investigación. Por eso yo no te hablé de otros nombres que no sean aquellos que ya fueron publicitados. Lo que pasa es que para nosotros, o sea, yo no hago el seguimiento, te cuento, así específico de este caso, porque no es una campaña personal mía contra Zacarías Irún, ¿verdad? Si era solamente que iba a tener más interés. Pero, entonces, por eso que es importante traerle a las personas que denuncian, porque si no yo te escucho a vos pasivamente, porque no te puedo tampoco yo decir, no, pero en el expediente, sin embargo, dice que, y la verdad que no me voy a poner a estudiar cada expediente, te digo sinceramente, ¿verdad? Entonces, por eso que me gustaría que estén. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, nos volvemos a encontrar, ya sabes, el próximo lunes a las 21 horas acá por Noticias Paraguay, luego a las 22:30 la repetición por Red Guaraní. Chau, chau, muy buena noche.